Sofía sabía diseñar jardines con solo oler la tierra. Pero desde que nació Elena, su mundo se encogió a un pasillo con juguetes y una promesa que siempre quedaba para mañana. Hasta que una amiga tocó el timbre con una caja de madera, 7 semillas y una regla absurda que cambió su vida. Esta es la historia de cómo una madre que se sentía marchita aprendió a poner vallas, a delegar la maleza y a regar su jardín interior sin prisa. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos emociona saber hasta dónde viajan nuestras historias. Sofía había aprendido a dibujar jardines antes de aprender a nombrar todas las flores. Podía mirar un lote vacío y con el lápiz casi sin rozar el papel, adivinar por dónde iba a pasar el viento, dónde dormiría la sombra a las 4 de la tarde, qué esquina pediría silencio y qué rinconcito imploraría risas. Era arquitecta paisajista de vocación terrosa y paciencia de árbol. Pero desde que nació Elena, su bebé, su mundo, que antes tenía avenidas, estanques y estaciones, se había reducido a un pasillo con juguetes, una cuna con latidos y una cocina que vibraba como colmena a deshora. Amaba a su hija con una ternura que dolía de tan grande. Y aún así, había días en que al mirarse en el espejo no se reconocía en esa mujer con ojeras de invierno, el cabello atado con prisa, la camiseta con una pequeña mancha de leche que se resistía como una margarita testaruda en medio del adoquín. Su gran proyecto, el jardín botánico con el que soñaba desde la universidad, yacía detenido en una carpeta con nombre majestuoso y archivos sin abrir. Jardín de la Luz. El título parecía reírse de ella cuando lo veía parpadear en la pantalla. Decía que iba a dedicarle 5 horas seguidas, hoy sí, que iba a volver al cuerpo con una rutina perfecta sacada de algún video optimista, que iba a leer 40 páginas al hilo y de paso a cocinar sano, reorganizar las macetas del balcón y hablar con Martín, su esposo, sobre esa lista invisible de tareas que se les pegaba a la espalda como una hiedra caprichosa. Pero las tardes llegaban con la misma prisa de siempre. Elena pedía abrazos con la autoridad suave de los milagros. La computadora dormía cerrada sobre la mesa como un gato cansado, y la promesa quedaba para mañana. Mañana, seguro mañana. Mañana que ya tenía canas. La casa, alguna vez pensada como un refugio con plantas colgantes y olor a romero, se había vuelto una estación logística. ¿Compraste pañales? ¿Pusiste a hervir el agua? Le toca vacuna el jueves. Sofía y Martín se querían, pero habían cambiado el idioma de las caricias por la gramática del recordatorio. Y en esa nueva lengua la ternura no encontraba verbo ni tiempo. Ella intentó resolverlo como se resuelven los planos, con líneas rectas y decisiones grandes. Un lunes se propuso trabajar 5 horas seguidas sin levantar la vista. El martes comenzó una dieta estricta que le prometía energía y le entregó hambre. El miércoles le pidió a Martín, con la voz cargada de cansancio antiguo, que repartieran tareas como si fueran parcelas. El jueves se despertó con la sensación de llevar arena en los párpados. El viernes se culpó por no ser suficiente, ni madre suficiente, ni esposa suficiente, ni profesional suficiente. Y el sábado no intentó nada, que ya era una forma de derrumbe. Fue entonces cuando apareció la voz. No era la de nadie en particular, y aún así parecía llevar su apellido. Te has perdido. No eres una buena madre, ni una buena esposa, ni una buena profesional. Eres solo un fondo. No queda brillo. Las palabras le caían por dentro como granizo chiquito, ruidoso y constante. No dejaban marcas visibles en la piel,
pero lastimaban las ganas. Sofía se sorprendía mirando el techo a las 2 de la mañana, calculando cuántas horas quedaban hasta que Elena pidiera pecho otra vez, y cuántas hasta que la casa amaneciera, y cuántas hasta que ella, de una buena vez, se convirtiera en la de antes. Y sin embargo, cada vez que intentaba regresar a esa versión antigua, el camino se hacía pantanoso, porque la verdad, una verdad que no quería nombrar, es que la de antes ya no existía, y eso la asustaba tanto como la excitaba una tormenta vista desde la ventana. El domingo siguiente, Laura tocó el timbre con 2 tac-tac suaves, como si supiera que adentro había un sueño liviano que no convenía romper de golpe. Era su mejor amiga desde la universidad, madre de 2, y traía en la mirada ese tipo de serenidad que no se compra, se cultiva. Laura no juzgaba, observaba, nombraba lo necesario y callaba lo que la vida ya estaba diciendo sola. Entró con una bolsa de papel donde el tiempo olía a madera, a cuerda de cáñamo y a promesa. Dejó la bolsa sobre la mesa y besó a Elena en la frente con devoción de peregrina. «Traje algo para ti», dijo. «No es grande, por eso sirve». Sofía levantó la vista con esa mezcla de ilusión y sospecha que se usa cuando una amiga te conoce demasiado. «Si es un horario, lo quemo», bromeó agotada. «Mejor», sonrió Laura. «Es un jardín, pero no afuera, adentro». Abrió la bolsa y sacó un pequeño kit de jardinería. Una caja baja de madera clara con 7 compartimentos, 7 bolsitas de semillas con etiquetas escritas a mano y un puñado de instrumentos pequeños. Una pala como de juguete, una regadera mínima, un rollo de hilo para marcar límites y unos cartelitos de madera con puntas redondeadas. Cada bolsita tenía un nombre con letra amable: cuerpo, trabajo, lectura, silencio, pareja, amistad, descanso. «No intentes plantar un bosque, Sophie», dijo Laura con la voz que usaba para decir verdades blanditas que caben en el pecho. «Empieza con esto, un pequeño jardín que sea solo tuyo». Sofía pasó los dedos por las etiquetas como si acariciara sus propias partes olvidadas. Descanso le hizo un nudo en la garganta. Pareja le dibujó una nostalgia con forma de cena lenta. Silencio le pareció una habitación con la ventana abierta. Cuerpo la dejó mirando sus manos que extrañaban el peso de la tierra. «No tengo tiempo para 7 jardines, Lau», susurró. «A veces no tengo tiempo ni para mí». «Lo sé», contestó su amiga. «Por eso no vas a plantar 7, vas a plantar 1, 1 por día, solo 1 y solo por 1 minuto». Sofía frunció el ceño con una mezcla deliciosa de incredulidad y alivio impaciente. «¿1 minuto? 1 minuto», repitió Laura. «Y mañana otro minuto, y pasado otro. No intentes plantar un bosque. Deja que el bosque te encuentre cuando haya raíces. El crecimiento no se fuerza, se permite. Y una cosa más», añadió, señalando el rollito de hilo. «Un jardín sano necesita límites para crecer, y la maleza se delega». La palabra delegar se quedó flotando en la cocina como granos de polvo en un rayo de sol. Sofía miró el hilo entre sus dedos y pensó en los bordes desdibujados de su día, en cómo todo se metía en todo, hasta que nada respiraba. Pensó en Martín, en su manera honesta de querer ayudar y en cómo a veces ella, por prisa o por orgullo, terminaba haciendo doble para no explicar una sola vez. El hilo pesó más. El hilo dijo, «Vaya». El hilo dijo, «Hasta aquí». El hilo dijo, «Yo también importo». Elena gimió desde la cuna con esa música mínima de los bebés que no están tristes, solo vivos. Sofía la alzó, se la acomodó en el pecho y sintió ese calor redondo que acomodaba el mundo a una escala razonable.
Laura esperó paciente, como esperan las semillas a que una mano deje de temblar. «Hoy vas a plantar una sola semilla», dijo, abriendo la bolsita de cuerpo. «Y la vas a regar por 1 minuto. Pero vas a hacerlo cantando una canción a Elena. Que tu jardín empiece por el sonido del amor. Nada enraíza mejor». La pala pequeña entró en la tierra con un ruido sordo, íntimo, que Sofía había olvidado. No era el shh de un trapo sobre madera. Era un tic suave, un susurro de suelo que decía «aquí». Hizo un hueco diminuto, como un parpadeo en el centro del macetero. Dejó caer 2 semillas, porque nunca supo resistirse a la superstición hermosa de darle compañía al comienzo. Con la yema de los dedos empujó la tierra para cubrirlas, y el contacto con lo húmedo le recordó una época en que su cuerpo era un lugar y no solo un vehículo. Tomó la regadera mínima, se rió por lo absurdo. ¿Qué puede hacer una gota? Inclinó apenas y el agua cayó en 3 latidos claros. Tic, tic, tic. 1 minuto, susurró Laura, mirando el reloj sin ruido. Solo 1 minuto. Sofía cantó bajito, no una canción infantil aprendida de memoria, sino una melodía improvisada con el nombre de Elena, con las sílabas estiradas hasta que fueran mecedora. «Elena, Elena, aquí crece mamá». La voz le salió tímida, después templada, luego tibia. El minuto se estiró como chicle dulce. No era largo ni corto, era suficiente. Y cuando Laura dijo «listo», Sofía no sintió la frustración de lo breve, sino la paz de lo exacto. Dejó la regadera, respiró. Algo adentro se había movido, no como un gran terremoto, sino como esos deslizamientos mínimos que reacomodan la montaña y nadie los ve. Pero el sendero ya no está donde estaba. Miró el cartelito de madera, tomó un marcador y escribió con letra que le tembló un poco. «Cuerpo. Día 1». Lo clavó en la tierra con una solemnidad nueva, como quien planta un estandarte en una isla recién encontrada. Elena, desde sus brazos, pataleó contenta. Con el talón rozó el borde de la mesa, y por un segundo el mundo fue solo ese gesto. La vida empujando los bordes para recordar que está creciendo. «Mañana eliges otra semilla», dijo Laura. «No todas, una, y pones el hilo para marcar tu borde. Cuando suene la alarma, es tu hora de leer una página, o de abrir un archivo del Jardín de la Luz por 1 minuto, y esta noche le pides a Martín que el Jardín de la Cena sea suyo 3 veces por semana. Sin culpa, con claridad, sin discursos, con una frase que empiece en «necesito». Sofía tragó saliva. Era increíble que la palabra «necesito» le costara más que abrir un proyecto de 100 hectáreas. Pero ahí estaba, una valla invisible que si no se dibujaba, no se respetaba. Miró a su amiga con gratitud y con una pequeña resistencia que también era parte de ella. Laura entendió sin que se lo dijeran. A veces, la amistad es ese tipo de lectura, una intuición que no interrumpe. «No tienes que ser la de antes», dijo. «Tienes que ser la de ahora, con raíces nuevas». Cuando Laura se fue, la casa olía a tierra humedecida y a posibilidad. Martín llegó más tarde, con la camisa arrugada y el gesto distraído de quien viene sumando pendientes en la cabeza. Sofía no hizo un discurso, hizo un borde. «Necesito que te ocupes de la cena lunes, miércoles y viernes», dijo, sosteniéndole la mirada sin dureza. «Y necesito 1 hora al día sin interrupciones para leer o para abrir mi proyecto. Pongo la alarma. Cuando suene, la casa espera». Martín la miró primero con sorpresa, luego con un alivio que no supo disimular. Dijo «sí», como quien suelta una caja que estaba a punto de caerle en los pies. Preguntó si viernes podían hacerlo juntos, aunque él cocinara. Ella dijo que sí con una sonrisa que no recordaba haber usado últimamente.
No hablaron más, no hacía falta. Hay acuerdos que se vuelven raíz apenas los dices. Esa noche, cuando la casa por fin bajó el volumen, Sofía se acercó a la caja de madera. La luz de la lámpara hacía un círculo dorado sobre la tierra y el cartelito, cuerpo. Día 1. Parecía una bandera chiquita en mitad del desierto. No había brotes, no había milagros visibles, no había nada que pudiera fotografiar para probárselo a nadie. Y sin embargo, había una certeza nueva. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía no había intentado plantar un bosque. Había regado una sola semilla, 1 minuto, exacto como un latido, suficiente como un comienzo. Se acostó con Elena pegada a su costado y escuchó, en el silencio, un sonido que no venía de afuera, un rumor leve, íntimo, como si su propio pecho fuera macetero. No era un shh ni un tic, era un bajo, un zumbido de colmena pequeña. Pensó que quizá así suena un jardín cuando empieza a ser. Mañana, decidió, clavaría otro cartelito. No todos, 1, y pondría el hilo. Y cuando la alarma cantara, la casa aprendería a esperar. Porque un jardín interior no se riega con prisa, se riega con presencia. Las semanas siguientes tuvieron un pulso distinto. No fue una transformación repentina ni un giro de película, sino un murmullo leve que empezó a colarse entre los días. Sofía notó que, por primera vez en mucho tiempo, las mañanas no olían a carrera. Se levantaba antes de que Elena despertara, preparaba el café con un ritmo casi ceremonial y dedicaba su primer minuto al jardín. Un día regaba la semilla del cuerpo, otro la de lectura, y cuando el cansancio era mayor, solo se sentaba frente a la caja de madera y respiraba, mirando cómo la tierra retenía aún la humedad del día anterior. La casa, sin saberlo, comenzó a aprender ese nuevo compás. Martín ya no esperaba instrucciones. Cocinaba con la niña en brazos, la hacía reír con cucharones convertidos en micrófonos y convertía la hora de la cena en un ritual breve, pero presente. A veces, Sofía lo observaba desde la puerta de la cocina, con una ternura nueva, más tranquila, menos exigente. Así también florece un jardín, pensaba, cuando alguien más riega contigo. Poco a poco, cada semilla del kit empezó a tener su propio espacio. En un cuaderno que antes usaba para proyectos, Sofía dibujó un esquema de su jardín interior. 7 círculos conectados por hilos finos, como raíces que compartían la misma tierra. En el centro escribió una frase que Laura le había dicho sin darle tanta importancia, pero que a ella le resonó durante días. Un jardín sano necesita límites para crecer. Y así fue como nacieron las 3 pequeñas reglas que Sofía llamó las herramientas de la jardinería invisible. La pala, delegar sin culpa. Aprendió a pedir ayuda, no como favor, sino como acto de amor. Cuando le pidió a Martín que se hiciera cargo de los baños de Elena 3 veces por semana, sintió una incomodidad breve, casi una punzada de culpa. Pero esa incomodidad se transformó en alivio cuando vio a su esposo salir del baño con la niña envuelta en una toalla, ambos riendo bajo una nube de vapor. No era una pérdida de control, era una ganancia de equilibrio. La valla, poner límites con claridad. Sofía programó una alarma en el móvil que sonaba con una melodía suave a las 9 de la noche. Cuando el sonido llenaba la casa, bajaba la tapa del portátil sin dramatismos. Era su hora de lectura de semillas, su 1% del día. Martín aprendió a respetarla como quien respeta el crecimiento de algo frágil. El trabajo puede esperar, se decía, pero la raíz, si se seca, tarda en revivir. La regadera, autocuidado diario, sin excepción, una ducha sin interrupciones, un paseo corto bajo el sol,
un vaso de agua a tiempo, pequeños gestos que antes consideraba triviales, pero que ahora eran ritos sagrados de pertenencia a sí misma. Cada uno de esos actos era un sí silencioso al cuerpo que seguía sosteniéndola. Al cabo de unos días, los primeros brotes aparecieron en la caja de madera. Pequeñas puntas verdes rompían la superficie con una valentía diminuta, pero firme. Sofía las observó largo rato una mañana, con Elena dormida sobre su pecho. Sintió que algo dentro de ella también asomaba, algo que había estado dormido entre las raíces de la culpa y la exigencia. El alivio llegó con forma de calma. Ya no quería correr, solo sostener. En lugar de maratones, elegía caminatas lentas. En lugar de propósitos gigantes, prefería gestos mínimos pero fieles. Y, paradójicamente, fue ahí, en esa lentitud, donde comenzó a recuperar la energía que tanto buscaba. Sin embargo, el impulso antiguo, esa necesidad de hacerlo todo, de ponerse al día, de demostrar, acechaba como la sombra de una nube sobre el jardín. Una tarde, mientras organizaba las semillas, Sofía pensó, «Voy también, podría avanzar más». Regó no una, sino todas las semillas a la vez. Luego, encendió la computadora y trabajó hasta medianoche, saltándose la alarma. Preparó el biberón, lavó los platos, ordenó los juguetes, volvió a asumir las tareas que había delegado. La euforia del control la acompañó un par de horas, hasta que el cuerpo, fiel, le recordó sus límites, un dolor en la espalda, un cansancio sin nombre, un silencio demasiado grande en la casa. A la mañana siguiente, el jardín estaba mustio. El exceso de agua había apelmazado la tierra. Las hojas jóvenes se doblaban como si pidieran perdón. Martín, al verla desvelada y con los ojos húmedos, trató de ayudarla, pero ella lo apartó con una mezcla de vergüenza y frustración. La voz regresó, esa voz cruel que siempre encontraba el momento exacto para entrar. ¿Ves? Ni siquiera puedes hacer bien esto. Eres una jardinera que ahoga su propia vida. Elena lloró en su cuna, sensible al tono invisible del ambiente. Martín la cargó sin decir palabra. Sofía se sentó frente al jardín y se sintió vacía, como si todo lo avanzado hubiera desaparecido. Las lágrimas le cayeron sin ruido, mezclándose con la tierra húmeda. Por dentro, la vieja costumbre del todo o nada volvía a reclamar su trono, y ella, agotada, no supo cómo responderle. Esa tarde, con la casa en silencio y la luz del atardecer filtrándose dorada por las cortinas, marcó el número de Laura. «Lau, el jardín se murió», dijo sin rodeos con la voz quebrada, «por mi culpa. Lo regué demasiado, rompí mis propios límites». Todo se marchitó. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio lleno, suave, como el de la tierra antes de germinar. Luego, la voz de Laura, tranquila como siempre. «No lo ahogaste, Sophie. Solo intentaste hacer en un día el trabajo de 7. El crecimiento no se fuerza, se acompaña. Lo que diste de más no se pierde. Solo necesita que vuelvas a escuchar el ritmo». Sofía se secó las mejillas con el dorso de la mano. «Pero todo está torcido, mira», dijo mirando su caja de madera. «Parece un cementerio de semillas». «No lo es», respondió Laura. «Es una lección. Cada exceso deja un surco, y cada surco puede llenarse otra vez de vida. Riega una sola semilla, Sofía. Solo una. No para revivir lo que fue, sino para recordarte que sigues aquí». La frase quedó flotando como un mantra tibio. Esa noche, Sofía no se castigó, no trató de arreglarlo todo. Simplemente se permitió llorar un poco más, abrazar a Elena y prometerse silencio. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy regué demasiado, pero eso también cuenta. Aprendí el peso del agua, y sin saberlo, ese pequeño acto
el de escribir sin juzgar, fue la primera gota del nuevo riego. Los días siguientes amanecieron con una suavidad que Sofía no había sentido en meses. No fue porque el jardín reviviera de golpe, ni porque el trabajo se resolviera o Martín se volviera otro hombre. Fue porque ella decidió no exigirse renacer entera en una sola mañana. El lunes, antes de que el sol terminara de trepar por la ventana, se acercó a la caja de madera y en silencio eligió una semilla. No la más marchita ni la más fuerte, simplemente la que sintió que la llamaba. Tomó la regadera, la llenó con cuidado y en lugar de mirar el reloj, escuchó su respiración. Una sola pasada de agua. La tierra absorbió la gota como si nunca hubiera tenido rencor. Elena balbuceó desde la cuna y Sofía sonrió. Esto también es riego, pensó, mientras le acariciaba los rizos. Y fue entonces cuando entendió que el 1% no era una meta, era una manera de estar, una forma de decir, aún sigo aquí, incluso cuando el mundo empuja para que corras. Laura la visitó unos días después. Miró la caja de madera y asintió. No porque las plantas estuvieran perfectas, algunas seguían inclinadas, otras amarillentas, sino porque el orden invisible había regresado. Los bordes, los silencios, la calma. ¿Ves?, le dijo, la tierra no te guarda rencor, solo necesitaba que volvieras a tu ritmo. Me cuesta no hacerlo todo a la vez, admitió Sofía. Porque confundes movimiento con avance, respondió Laura. Pero a veces avanzar es quedarse quieta el tiempo justo para entender hacia dónde crecer. Esa noche, Sofía encendió una vela y abrió su cuaderno. No escribió una lista de tareas, ni un nuevo plan, solo una frase, simple y verdadera. Mi ritmo también es vida. Y a partir de ese día, esa se convirtió en su oración diaria. Con el paso de las semanas, la casa comenzó a respirar distinto. Martín, que al principio no comprendía del todo el nuevo sistema de semillas y minutos, empezó a notarlo en los gestos. Sofía ya no estallaba por cualquier cosa. Sus silencios eran pausas, no distancias. Sus "no puedo ahora" sonaban a respeto, no a rechazo. Una tarde, mientras él terminaba de preparar la cena, ella se sentó frente a él y le habló con esa sinceridad tranquila que florece cuando ya no se busca tener razón. «No necesito que hagas todo», le dijo. «Solo que cuides tu parte del jardín. Que si yo riego aquí, tú no dejes secar allá. No quiero cargar con todas las semillas. Quiero verlas crecer contigo». Martín asintió despacio, con el gesto del que entiende tarde pero entiende bien. Esa noche comieron juntos por primera vez en semanas sin hablar de horarios ni pendientes. Solo se miraron, se rieron de algo pequeño y brindaron con agua por un motivo que no hacía falta explicar. Elena, en su sillita, los observaba con los ojos enormes, como si comprendiera que algo importante estaba germinando en ese instante. La reconexión invisible de dos adultos que aprendían a ser equipo, no por eficiencia, sino por ternura. El jardín interior comenzó a reflejarse en su mundo exterior. En el trabajo, Sofía retomó el diseño del Jardín de la Luz, con una paciencia que antes no tenía. Ya no pretendía terminar el plano en una noche. Prefería pulir un sendero por día, revisar un arbusto, ajustar la caída del agua en una fuente. Y lo curioso fue que, al dejar de correr, su creatividad volvió a florecer. También volvió a caminar cada mañana, sin cronómetro, sin meta, solo para sentir el aire. Leía una página por día, a veces dos, y cuando no podía, simplemente abría el libro y pasaba la mano por las letras, como quien acaricia una puerta que sigue abierta. En su cuerpo se dibujaba un cambio leve, más que físico, vital. Ya no se movía por obligación, sino por gratitud.
Martín empezó a llamarla, en broma, mi jardinera zen. Y aunque ella se reía, en el fondo sabía que algo de eso era cierto. Había aprendido el idioma del crecimiento lento, el lenguaje de lo que se riega sin prisa y florece igual. Una mañana, meses después, Laura volvió a visitarla. Entró al jardín trasero, ese que hacía tanto no tenía flores, y se quedó inmóvil. Había vida por todas partes, hierbas nuevas, plantas pequeñas, una lavanda que resistía los fríos y una enredadera que trepaba tímidamente por la valla. «No solo reviviste el jardín del Kit», dijo Laura sonriendo, «reviviste el de verdad». «Creo que se regaron juntos», respondió Sofía, mirándolo todo con una mezcla de orgullo y humildad. Uno afuera, otro adentro. Laura la abrazó, y por un instante el tiempo pareció detenerse. No porque la vida fuera perfecta, sino porque todo estaba en su sitio, aunque aún hubiera maleza. Esa noche, Sofía volvió a escribir en su cuaderno, pero esta vez no para entenderse, sino para agradecer. Las palabras salieron solas, sin esfuerzo. Hoy solo pude regar una semilla, pero esa semilla sobrevivirá gracias al límite que puse ayer. Mi brillo no está en la cantidad de luz que doy, sino en la certeza de que mi jardín interior, aunque imperfecto, es regado con constancia y amor. Cerró el cuaderno y se recostó en el sillón con Elena dormida en su pecho. Afuera, el viento movía las hojas del jardín con un murmullo tranquilo. Sofía sonrió. Había comprendido lo esencial, que el éxito no es tenerlo todo florecido, sino aceptar que cada planta tiene su propio tiempo, que la constancia es amor repetido en silencio, y que a veces el milagro no está en ver el brote, sino en seguir regando aunque no se vea nada. La vida no exige grandes cosechas, solo pide que no olvides regar, porque el crecimiento verdadero no ocurre cuando lo fuerzas, sino cuando te atreves a cuidarte con paciencia, igual que Sofía, una semilla al día, un límite a la vez, un amor que se riega sin prisa y florece cuando menos lo esperas. Si esta historia te llegó al alma, déjanos un me gusta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo reflexionar. Nos encanta leerte y saber que nuestras historias te acompañan.